Empresa de Marbella, representada en su presidenta, Montserrat Pijoan, a quien agradecemos que participe en este foro. Montserrat, buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias a vosotros por invitarnos. También contamos con la presidenta de la Red de Emprendedoras de Marbella y del campo de Gibraltar, Isabel Carrasco. Buenos días y gracias también por aceptar nuestra invitación. Buenos días y gracias por haber organizado este encuentro. Saludamos también a Miguel Ángel Jiménez, el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro de Alcántara. Miguel Ángel, gracias. Gracias siempre a vosotros por darnos voz y por organizar este tipo de eventos que son muy necesarios. Creo que es una forma de acercar mucho más la política a la calle y de tener la posibilidad de confrontar una serie de problemáticas que creo que a todos nos preocupan, ¿no? Y saludamos, como no, a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, a quien agradecemos que siempre esté tan dispuesta a participar de este tipo de foros y a conocer de primera mano las principales preocupaciones del sector empresarial de su ciudad. Gracias a vosotros por la organización y además por permitirme compartir con las asociaciones de Marbella que son muy potentes y que representan a esas pymes en todo el término municipal. Y por supuesto a todos los empresarios que hoy nos acompañan, empresarios y empresarias, que también es importante que se vea el dinamismo que tiene Marbella. Y gracias, como no, al Hotel Occidental Banús por abrirnos las puertas de este establecimiento, a nuestros patrocinadores, al Autopremier Opel, a Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales y, como no, también a Somarsa. Iniciamos, como digo, este foro que va a contar con dos bloques. El primero relativo al proyecto de ciudad, qué medidas se están implementando para convertir a Marbella y a San Pedro de Alcántara en un lugar sostenible, por donde pasa, como no, el futuro de ambos núcleos, su planificación, y un segundo bloque en el que nos vamos a centrar en los aspectos relacionados en esas principales preocupaciones que tiene el sector comercial y el sector empresarial de nuestra ciudad. Comenzamos, en primer lugar, como digo, el bloque relativo al modelo de ciudad. Está claro que, bueno, eso lo saben ustedes, ¿no? Montserrat, Isabel y Miguel Ángel, cuando una persona, un empresario se plantea abrir un negocio, son muchas las cuestiones a tratar. No solo el negocio que va a abrir, sino también su ubicación, sus accesos, su facilidad de aparcamientos, en definitiva, cuestiones que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Porque en cierta medida la viabilidad de ese negocio o de ese comercio va a depender del lugar en el que se encuentre. Seguro que muchos de ustedes, viniendo hoy por aquí, se han encontrado esos atascos que en verano eran habituales, pero que ahora son infinitos los 365 días del año, Montserrat. Sí, totalmente, porque además yo precisamente viniendo para acá me he encontrado, yo vengo por la antigua 340 y subí el túnel de lo que era el centro comercial que llaman de la BMW, al bajar ya ves el atasco de San Pedro que viene desde antes. Ya efectivamente es un mal endémico que arrastramos de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a ver si entre el ayuntamiento y Fomento, porque no todo depende del ayuntamiento, evidentemente, una carretera no depende solo del ayuntamiento, le damos solución a este tema. Alcaldesa, ¿qué medidas se están implementando para conseguir que esta ciudad sea más sostenible? ¿En qué sentido se está trabajando para mejorar la movilidad en Marbella, en San Pedro de Alcántara? Yo no quiero acaparar, porque imagínate con los que tenemos aquí y ser muy breve, pero es verdad que se está trabajando mucho. El nuevo plan general, sabéis que se aprueba la próxima semana y ahí precisamente hace hincapié en lo que tiene que ser el futuro más inmediato. La conectividad es un factor determinante para el crecimiento. O sea, no podemos pensar que Marbella, San Pedro va a seguir creciendo si tenemos, desgraciadamente, los problemas de movilidad que tenemos. Y o se hace una apuesta, tal como también está haciendo el Ayuntamiento dentro de lo que son las competencias, por dotarnos de mayor facilidad a la hora de acceder a los diferentes núcleos urbanos, el desdoblamiento desde Banús, concretamente desde aquí hasta San Pedro, eso es que es una necesidad absoluta. El que podamos tener también una conexión entre la AP7 y la 340 y la 7 es otra necesidad que tenemos para poder descongestionar. Y al final que podamos también beneficiar, como se está haciendo, el que en los centros se garantice una reducción en torno a la velocidad y, por lo tanto, con unas características de unos viarios mucho más amables, fomentando el tema del transporte público, fomentando el tema de aparcamientos, y son 2.000 los que hemos hecho en esta legislatura,
y garantizando, como os decía, las conexiones entre las diferentes urbanizaciones. O sea, si hablamos del tema de comercio y cómo el comercio se ve afectado por todo el tema de muchos factores, entre ellos efectivamente la conectividad, o somos todos y tenemos en el objetivo más inmediato que hay que hacer una apuesta, y no solo de Marbella, porque lo que ocurre en Estepona o lo que ocurre en Mijas y Fuengirola incide directamente en todo el término municipal, y entre todos somos capaces de verdad que se visualice esa necesidad que tiene la Costa del Sol, o el potencial que tenemos, que es un gran potencial, se verá muy mermado porque a la hora de la verdad la gente pues tiene reticencia cuando para poder llegar de un sitio a otro tarda lo que tarda. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que les transmiten sus asociados, tanto a REN como a PIMESPA, en materia de movilidad? ¿Qué les dicen? Ahora que han tenido ocasión o que saben que se iban a reunir con la alcaldesa de Marbella, ¿qué les han dicho? Bien, yo creo que inicialmente es que tenemos que partir de que, en mi caso, en el caso de APIMESPA, que somos la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de San Pedro de Alcántara, hay que partir de que San Pedro de Alcántara tiene una idiosincrasia muy particular. Primero, la ubicación que tiene, la historia que tiene respecto a la planificación urbanística, que realmente tenemos que irnos al 68 para entender que San Pedro no existía en ese punto, sino que San Pedro tenía un plan, en el plan del 68 prácticamente se establecía que lo que había debía permanecer tal y como estaba y el resto era rústico. Pasamos al 86, que no vamos a contar cómo fue todo el 86, un plan que llegó a aprobarse, pero no llegó a publicarse, y a partir de ahí llega el año 91 en el que pues nos venden una serie de cuestiones que se iban al sur de San Pedro, iba a desarrollarse los equipamientos que antes estaban distribuidos en las diferentes parcelas y debían de desarrollarse en diferentes parcelas, iban a unificarse para el sur de San Pedro, tener toda la zona de equipamientos necesarios para el pueblo. No se aprueba nunca, obviamente no vamos a contar que Gil realmente nunca quiso un plan general, fue la época de los convenios y todo lo que trajo consigo, que seguimos pagando las consecuencias de aquello, pero nunca se desarrolló San Pedro al amparo de un urbanismo organizado. Eso es una problemática que ya no solamente afecta a San Pedro, sino al resto de Marbella. San Pedro es el punto de entrada desde Algeciras, desde Ronda, son las bifurcaciones de muchos caminos que vienen a confluir ahí para llegar a Marbella, y tenemos carreteras con una sola vía en la gran mayoría de las ocasiones, y hay que tomar decisiones valientes para ahora, en ese tipo de bifurcaciones y en ese tipo de ejecuciones dentro del plan que se tienen que realizar, quizá incluso se incluyan expropiaciones que deban realizarse porque son necesarias para aumentar las entradas y salidas del pueblo. Seguramente profundizaremos luego ahí, pero la raíz realmente es que no hemos tenido una planificación real hasta este momento, se ha ido haciendo a parche y ahora en este plan general necesitamos hubiésemos deseado realmente haber estado más activos dentro de ello, haber tenido esas reuniones que íbamos a tener desde hace mucho tiempo, pero no ha sido así, y creo que luego vamos a hablar igualmente de ello. Isabel. Bueno, tal y como ha dicho Miguel Ángel, es obvio que tenemos un problema, pero yo creo que no es solamente San Pedro, sino que, bueno, que toda la Costa del Sol pues ha ido haciendo parches, efectivamente, pero ya sea Estepona, ya sea Mijas, Marbella, yo creo que la Costa del Sol tenemos el mismo problema. Y lo que sí necesitamos son soluciones, claro. Ha hablado la alcaldesa sobre algunos de los proyectos que se va a contemplar en ese Plan General de Ordenación Municipal que se aprueba la próxima semana, pero en materia de movilidad nos podría especificar más, porque se habla del desdoblamiento de la carretera de San Pedro, pero ¿cómo se va a solucionar el problema, por ejemplo, del tránsito entre Marbella, San Pedro? Estepona no es su competencia. Hablamos de proyectos que pueden transcurrir 10 años y seguir igual o peor, porque se sigue incrementando el volumen de personas que nos visitan, el volumen de vehículos, y no se apuesta realmente por un transporte público de calidad. Yo creo que si hubiera una infraestructura o un transporte público adecuado, el 80% cogeríamos ese transporte, pero no se puede tardar 1 hora y cuarto desde Estepona hasta Marbella. Bueno, yo creo que con el tema de qué es lo que recoge el plan.
Con el tema del tren, por supuesto, y esperemos que pueda llegar, nosotros no renunciamos a esa alternativa, pero en las cortas distancias hay una realidad que todo el mundo además sabe cuál es. O sea, aquí tenemos que hacer una apuesta dentro del ámbito municipal por fomentar el transporte público. Somos el único ayuntamiento y además desde hace 5 años que tiene un transporte público gratuito. Se tiene que apostar, y así lo recoge el plan, por aparcamientos disuasorios que permitan que podamos también no entrar permanentemente en las ciudades, sino tener la posibilidad de facilitar, quitar aparcamientos de los viarios, que lo estamos haciendo ya en muchísimos de los viarios, en los planes tanto de Marbella como de San Pedro en los centros, y hacer aparcamientos. Se contemplan 28 aparcamientos en el nuevo plan, pero como decía al principio, en el tema de las urbanizaciones, el que se unan las urbanizaciones, que no solamente sea la posibilidad de que todo derive para poder conectarse en la 340, sino que haya interconexión entre las urbanizaciones, se potencia mucho en el plan. Y por supuesto, lo dije, la utilización de la AP7. O sea, la AP7 es una realidad, la tenemos ahí. Carísima, la más cara yo creo probablemente que existe en todo el territorio nacional, que además se incrementa todavía más en la época donde más problemas tenemos de tráfico. La AP7 se tiene que convertir en un instrumento de movilidad para toda la Costa del Sol. Tenemos entre todos que hacer posible que la AP7 no sea algo inusual que se vaya a coger, sino que podamos tener mayor entrada y salida con todo nuestro término municipal. O sea, es inaudito que ni siquiera el hospital, que es una de las infraestructuras comarcales con 600.000 usuarios que tienen que atender, no tenga una conexión directa de la AP7, o de los futuros desarrollos que tienen que tener una conexión para que todo no se cargue en la A7. En el nuevo plan, desde luego, se aboga claramente por ese tipo de actuaciones, se aboga por el tema de poder fomentar esa ciudad de los 15 minutos, donde tengamos la garantía de servicios y equipamientos en torno a las viviendas. Y yo creo que el modelo de Marbella, que es un modelo que ha dado muy buen resultado, el único problema en el que nos encontramos ahora mismo, hay otros, pero yo creo que el prioritario y el principal, no queda duda que para seguir creciendo necesitamos tener mejores y mayores infraestructuras. Bueno, yo en este punto quería hacer una puntualización, que tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. En Marbella hay poca cultura de coger transporte público y de pagar para aparcar. Entonces, ese es un hándicap que tenemos. Yo llevo 30 años viviendo aquí y, vamos, personalmente creo que nos falta, además de los posibles problemas que puedan tener los transportes públicos por la carretera, etcétera, etcétera, o la autopista o lo que sea, no tenemos conciencia o cultura de, primero, aparcar en un parking público y pagar, y segundo, coger un transporte público. No sé qué medidas habría que quizá darle una vuelta de qué medidas se pueden implementar para fomentar esa cultura, ¿no? No sé, charlas. Bueno, hay yo una creo que cuestión. se puede fomentar con No, unos y solamente- precios asequibles, porque es que los precios son prohibitivos. Bueno, pero deciros que las 2.000 plazas de aparcamiento que ha creado el Ayuntamiento son gratuitas, ¿eh? O sea, ahí está el aparcamiento de Guadalmina, se ha hecho en todo el polígono industrial de San Pedro, se ha hecho al lado del Palacio de Congresos, en Plaza de Toros, estamos haciendo el aparcamiento subterráneo de Calle Doja, que será €1 para cada 12 horas. Se está fomentando, se ha hecho en el centro de Marbella, justo en la bajada que tenemos hacia la muralla. Lo hemos hecho también en La Chapa, y hay previstas 3.000 plazas más, que serán gratuitas. Pero es verdad que yo habrá estoy que con Montse, publicitarlo, en el estoy- sentido de que habrá que darlo a conocer eso muy bien para que los ciudadanos dejamos, no, voy a dejar mi coche y voy a coger transporte público. Creo que es una labor, no sé de qué departamento del ayuntamiento, pero más que nada es publicitario, de publicitar las mejoras en el transporte público y en los aparcamientos. Porque además, enlazando un poco con lo que se hablaba antes, nuestros asociados, una de las cosas que nos trasladan es, por ejemplo, que sus empleados, la dificultad que tienen muchas veces en contratar gente, porque hay gente que se retrae en venir a trabajar a Marbella, primero, alquileres muy altos, segundo, tardan un mundo en llegar al trabajo, hombre, no tanto como en Madrid, seamos sinceros, pero bueno, tienen una serie de problemas que repercuten a la hora del trabajador querer contratar, incluso en los sueldos que tienen que pagar. Entonces, efectivamente, el tema de la movilidad y en Marbella es un tema importante,
bueno, veo que se está abordando afortunadamente. Y que entiendo que es un problema que afecta y mucho al sector empresarial, porque cualquier persona que tenga que desplazarse al casco histórico y no tenga aparcamientos accesibles y asequibles, no va a acudir, y eso va a ir en detrimento de esa pequeña y mediana empresa. Hablo, por ejemplo, del casco histórico de Marbella, incluso aquellos que se acerquen hasta San Pedro Alcántara. Supongo que sus asociados eso lo notarán. Obviamente, y tenemos en el centro un aparcamiento absolutamente imposible para muchos, Claro. para aparcar allí, porque si estás un par de horas y sabes lo que vas a pagar, seguramente das 3 vueltas y terminan yéndose del centro. Yo creo que es mucho más profundo todo esto. Decimos, si estamos hablando de ello, es de un problema que no se ha atajado y hay que decirlo. El PP lleva 14 años en esto y es algo que no se ha atajado hasta este momento. Nosotros en 2020 ya realizamos una serie de sugerencias para el plan general que a día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, y como decimos, el tema de la participación, lo que no sabemos es por qué al final tenemos que esperar solamente a la publicación o a la aprobación inicial del plan para ver exactamente qué es lo que se ha recogido en él o no. Lo que dice la compañera Monse, yo no creo que sea solo de la cultura de utilizar un transporte público, es que no hay cultura de utilizar transporte público en Marbella porque realmente ha sido muy malo. O sea, las cosas como son, y ha sido verdaderamente nefasto. Entonces, en ese punto sí que habría que realmente profundizar y tener otro tipo de transporte, porque hay que verlo también, no solamente intermunicipal, sino ver el transporte dentro de la propia ciudad, cómo transversalmente pueden conectarse, ya sean, como decimos, no solamente urbanizaciones, sino todo el casco urbano, y tener otra tipología también de transporte urbano, ecológico, eléctrico, más pequeño. Quizás debe utilizarse no el tipo de autobuses que tenemos aquí para realizar más masivamente, pero que no es solamente la cultura del transporte, que verdaderamente no existe como tal. Si yo quisiese ir a trabajar de San Pedro a Marbella todos los días, quizás tendría problemas y creo que voy a llegar en punto a mi trabajo, porque no hay realmente un transporte como en otras ciudades, que realmente sí que notamos cuando estamos allí ese tipo de puntualidad y de necesidad y posibilidad de realizarlo. Además, en el tema de los aparcamientos, cuando únicamente se utilizan zonas azules o aparcamientos disuasorios, realmente hay en otras zonas en las que se está implementando precisamente la zona blanca, que es al contrario, que es el no tener que pagar durante un periodo de tiempo para que hagan las compras rápido en él, y a partir del tiempo ese concreto es cuando se empieza a pagar. ¿Por qué? Porque al final tenemos una zona azul que puede ser una doble imposición para quienes pagamos los impuestos, y al final tenemos que pagar también para aparcar, y luego resulta que es una empresa privada la que gestiona ese tipo de aparcamiento, con lo cual es que ni siquiera los beneficios que se puedan obtener revierten en la ciudad. Son muchos puntos que se pueden mejorar, que seguro que si tuviésemos mucho diálogo y mucha cercanía, eso sería seguro posible, y que hay muchas ideas y hay mucha gente que tiene verdaderamente soluciones para algunos de los problemas, y creo que tenemos que profundizar en ellos. Sí, claro, alcaldesa. No, simplemente para que no, y dentro de la cordialidad, porque siempre hemos tenido una estupenda relación con APIMESPA, y yo estoy convencida que seguiremos teniéndola, pero como bien dices, el transporte público hace 5 años el transporte público ha dado un salto espectacular, o sea, se multiplica el número de aquellos que tienen no solamente la tarjeta pública gratuita, son 70.000, son más de 600.000 los usuarios que tiene el transporte público. A lo mejor muchos de los que estamos aquí no, pero hay otros muchos que desde luego sí que lo utilizan, y que creo que ha sido un salto cualitativo tan importante como que algunas líneas que eran de la Junta de Andalucía, precisamente la que pasaba por San Pedro e iba hasta el Hospital Comarcal, porque era entre 2 provincias, hemos sido capaces con este nuevo gobierno, que se ha podido llegar a acuerdos, de incluirlo dentro de esa tarjeta pública gratuita y mejorarlo pues con nueva flota. Y en cuanto a todo el tema de la zona verde, la zona azul,
en todo lo que existe en todas las ciudades de España, sobre todo en aquellas más importantes, que sepan que es una empresa concesionaria, que tiene trabajadores de Marbella y que además paga su canon correspondiente. Creo que eso, si estamos hablando de soluciones y de inversiones que tiene que hacer el ayuntamiento, evidentemente todos tenemos que ser conscientes que cuando se hacen aparcamientos públicos, gratuitos, y ya os digo que en este caso, en esta legislatura son más de 2.000, el coste es muy importante, pero el beneficio va directamente. O sea, que le digan a todo el polígono, a todo el complejo comercial de Guadalmina, si le ha venido bien las casi 200 plazas de aparcamiento que hemos hecho. Ha sido un coste muy importante. O que le digan a Divina Pastora que estamos haciendo un aparcamiento por casi 4 millones de euros, que las 300 plazas de aparcamiento que van a tener coste 1 euro, le va a ser significativo, pues con total seguridad. O que si el programa de 28 aparcamientos que tenemos, disuasorios y también en el centro de las ciudades para los próximos 5 años, con un coste aproximado de unos 70 millones de euros, pues va a suponer una inversión importante para la ciudad. Claro, hay que priorizar, en eso estamos, y creo que es importante, bueno, pues que entre todos seamos conscientes de que Marbella no es una ciudad al uso. Todos somos y sabemos qué es lo que ha ocurrido aquí, o sea, muchas de las cuestiones que tenemos ahora mismo y que nos han heredado, pues han impedido que equipamientos o servicios que tenían que estar en el nuevo planeamiento pues no se hayan respetado. Pero desgraciadamente creo que todos bueno, pues entendemos que en la realidad existente tenemos que seguir hacia adelante y hacer una ciudad que yo creo que tenemos pues muchas ventajas, aunque tengamos que darle muchas soluciones a los problemas y a los inconvenientes. No voy a dejar pasar lo que ha comentado con anterioridad Miguel Ángel Jiménez sobre esa falta de diálogo que han echado en falta con la administración local. Enseguida lo vamos a abordar, pero me gustaría hacer referencia a lo que comentaba Montserrat Pijuán, al hecho de que esa falta de aparcamientos públicos, esa falta de acceso a esas plazas y la falta también de acceso a una vivienda asequible está mermando y mucho la contratación de trabajadores. De hecho, de cara a la Semana Santa ahora, la propia Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la capital malagueña y de la provincia se quejaba de que no iban a suplir toda esa falta de trabajadores precisamente por eso, por los altos alquileres a los que nos enfrentamos en nuestra provincia o en el litoral costero y también, entre otras cuestiones, pues a esa falta de una movilidad adecuada, a esa falta de aparcamientos. En el caso de acceso a la vivienda, ¿qué contempla ese Plan General de Ordenación Municipal y cuándo va a ser una realidad? Porque queremos conocer proyectos a corto plazo. Bueno, en el tema del Plan General, como sabéis, la nueva ley contempla 2 documentos, un alpegón, que lo que determina es el suelo urbano, el rústico, y las directrices de cuál va a ser la utilización de esos suelos. Es verdad que afortunadamente la ley lo que hace es agilizar, flexibilizar, que podamos tener un documento que permita mayor desarrollo y crecimiento. Se aprueba la semana que viene. Y en cuanto a la vivienda, creo que el tema del Plan General, lo bueno que tiene, muchos estáis aquí, en fin, conocéis perfectamente la terminología, el que podamos incorporar 12 millones de metros cuadrados más de suelo urbano a la realidad que tenía Marbella, pues eso va a permitir que haya mayor disposición de suelo, que era una escasez que tenía nuestra ciudad y que por lo tanto sea más fácil desarrollar muchos proyectos. Pero lo que os digo es que en el tema del plan de vivienda, que se aprueba de manera definitiva este mes, lo que contempla es en los próximos años, 4 o 5 años, cuál es el crecimiento que debe de tener Marbella. Y lo que habla aproximadamente es que se necesitan unas 4.000 viviendas nuevas más. Estamos hablando de un número importante para una ciudad como Marbella, 4.000 viviendas más. Es verdad que tenemos muchísima demanda, pero demanda no solamente de viviendas, sino también, y nuestro objetivo es que haya negocio, que haya empresas que se puedan implantar en Marbella y, por lo tanto, que no solamente nuestro negocio vaya dirigido a ese turismo de segunda residencia o a ese turismo hotelero, sino que complemente con otros nuevos servicios y otros nuevos nichos de empleo, como puede ser todo el tema de los nómadas digitales, todo el tema de que se complemente trabajo en casa con las nuevas tecnologías, con garantía de que cualquiera pueda venir a nuestra ciudad y, por lo tanto, desarrollar aquí su trabajo. Como os digo, lo que el documento determina es que ese número de viviendas va a ser necesario, por lo tanto ya están determinadas las manchas, por así decirlo, donde se van a desarrollar, y también habla de vivienda pública. Vamos a ver, vivienda pública no es vivienda social. Vivienda social
Eso lo asume el ayuntamiento, que tiene un parque de vivienda social de unas 600 viviendas que seguimos incrementando y van para un tipo de familia que son esas familias vulnerables. No estamos hablando, la vivienda pública no es una vivienda social, la vivienda pública es una vivienda que tiene un precio tasado y que va dirigido, que tiene que tener además la posibilidad de hacer frente a una hipoteca, porque normalmente son entidades bancarias también las que pueden sacar adelante ese proyecto. Pero lo que sí tienen es un precio tasado, y un precio tasado que evidentemente es mucho más bajo y en Marbella mucho más que el precio libre de mercado. Bueno, pues en ese sentido habrá las previsiones con los suelos actuales en unas 700 viviendas. Hoy, por ejemplo, de aquí nos vamos a San Pedro para recepcionar uno de los polígonos más importantes en la zona sur de San Pedro. Estamos hablando de que ahí habrá unas 300 viviendas de protección pública, 80 de ellas, 84 además, dentro de lo que es el ámbito municipal. Y lo que queremos es, y también os lo digo aquí, fomentar fundamentalmente eso, que si de verdad hay proyectos de desarrollo que se vinculen, no solamente viviendas, que ahora mismo parece que es lo que hay mucha demanda, vivienda unifamiliar, de un ranking o de un valor. Eso está muy bien en muchos proyectos, pero tienen que tener compensaciones económicas que permitan al ayuntamiento generar recursos para hacer ese tipo de vivienda en otros lugares, más en malla urbana, que nos hagan que la demanda que ahora mismo tenemos, y aproximadamente está en 1.000 personas, en los que tenemos como demandantes de ese tipo de viviendas. Acabamos de sortear ahora mismo 73, se sortearán unas 18 más pues en las próximas semanas, que podamos hacer frente a esa demanda que las familias de Marbella, los jóvenes de Marbella y San Pedro, en fin, de todo el término municipal, porque esto se hace en todo el término municipal, tengan esa alternativa, ¿no? Bueno, yo mientras la señora alcaldesa hablaba, a mí me surgía de repente, se me ha encendido una alarma. Mayor población, que ya tenemos bastante más población, ya somos ciudad, gran ciudad, ¿no?, si no me equivoco. Infraestructuras de saneamiento, red eléctrica, ¿estarán en condiciones de absorber toda esa cantidad? Y vivienda nueva más población. Entonces, ¿qué va a pasar o está previsto algún tipo de actuación en cuanto a mejorar infraestructuras básicas? Al 100%. Pero no solamente con el nuevo plan, que además, como sabéis, la ley no te permite nueva urbanización si no está garantizado todo el tema del suministro. Es que se está haciendo. Mira, Marbella es una ciudad, bueno, en fin, como lo conocemos todos, ¿para qué os lo voy a decir? Yo voy a decir algunas de las urbanizaciones, que fíjate, en este caso nos vamos al otro lado de Marbella, en la zona de Las Chapas. Urbanizaciones, en fin, de primer nivel, como es Hacienda Las Chapas, El Rosario, Costa Bella, que no podían, en urbanizaciones hechas hace 50, 60 años, donde no se podía dar una licencia para construir a las parcelas que están vacantes. Pero no se podía porque son urbanizaciones que todavía tienen pozos, fosas sépticas, que no tienen abastecimiento, que no tienen saneamiento ni tienen separativas pluviales. Algunas de las urbanizaciones virtiendo directamente a medio natural. Marbella tiene muchos problemas medioambientales porque no se han abordado antes, pero si estamos haciendo, ahora mismo hemos hecho en Virgen del Pilar y Nuestra Señora de Gracia, que está en el centro de Marbella, hemos tenido, o Sierra Blanca, que la estamos haciendo ahora, o el Ingenio, que lo estamos haciendo en San Pedro, hemos tenido que hacer todo el tema separativo entero, no estaba hecho, o sea, había casas sin conexión directamente. ¿Que es mucho esfuerzo? Sí. ¿Que es mucho trabajo? También, pero por supuesto hay que ir haciéndolo. Son recursos, es una prioridad, es un plan que se tiene y que creo que todos somos conscientes de que tenemos, en fin, que abordar de manera transversal pues los muchos problemas heredados desde hace mucho tiempo. Pero ahí están, ejecutándose el Rosario, además con una partida presupuestaria donde el ayuntamiento pone el 50%, 25% pone la empresa suministradora, el 25% los vecinos, y eso va a permitir pues dar licencia de primera ocupación a muchísimas de las viviendas que no podían hacer nada, al desarrollo de más de 300 parcelas en esa zona que no podían pedir licencia para poder construir, y creo que eso es una alternativa y una mejora sustancial. Para cerrar este tema relativo a los aparcamientos y la vivienda, no sé si quieren preguntar algo más Isabel y Miguel Ángel. Sí, me toca la fibra, Ángeles. Como administradora de finca, creo que es súper importante, evidentemente, esa oferta de vivienda, porque es necesaria, porque lo vemos día a día. Los precios cada vez están más altos, ya sea para alquiler como para la venta.
pero que es muy importante hacer hincapié en el tema de la infraestructura, que evidentemente, y tal como dices, es cierto, y yo en el Viria justamente estabas diciendo de tener tanto pluviales como fecales unidas, que se están reparando, pero que no se olvide. Es decir, que sigamos apoyando, sigamos una visión no ahora a corto plazo, sino no tener el problema que del 86 al 91 y que tengamos, pues, cambiar esas tuberías que a lo mejor se están renovando actualmente, pero que miremos siempre a futuro. Que creo que Marbella lo tiene y bastante grande y que no nos quedemos cortos. Ese es mi mensaje, que nunca nos quedemos cortos. Supongo que el tema de la vivienda, perdón Miguel Ángel, será una preocupación general de todos, sobre todo porque la mayoría o todos tenemos hijos y nos preocupa qué va a ser de su futuro. Me gustaría preguntarle a la alcaldesa si se plantea el ayuntamiento limitar en cierta manera las viviendas turísticas, como ya se está abriendo ese debate en otros municipios de la Costa del Sol o incluso en la propia capital malagueña. Aquí todavía no tenemos ese debate ni tenemos ese problema. Hay algunos puntos donde la propia normativa contempla en algunos aspectos, lo que sí tenemos y estamos muy pendientes de que haya zonas de saturación. Por ejemplo, donde se producen zonas de saturación que probablemente no se perciban, porque la zona de Nueva Andalucía, que es donde mayor número hay de viviendas turísticas, son viviendas unifamiliares. Por lo tanto, eso pues no tiene, en fin, no supone un problema ni para los vecinos ni supone un problema para la propia ciudad. ¿Dónde tenemos que tener y dónde estamos muy pendientes de ver qué es lo que ocurre y tendremos que regular dentro de la normativa? Pues fundamentalmente en aquellos edificios plurifamiliares. Ahí es donde tendremos que ver, en el caso de que veamos que efectivamente pues tanto la legislación autonómica, igual que la nacional, nos hacen que el ayuntamiento tome o tenga competencias para ello, pues que tengamos que ver si, por ejemplo, se tiene que regular teniendo la unanimidad, en este caso, por parte del edificio para que pueda existir vivienda turística, o como está ocurriendo en algunos sitios, si se autoriza o no que haya edificios completos para que sean viviendas turísticas. O sea, creo que Marbella, aunque es cierto que el número de viviendas turísticas es importante, también es verdad, y en este caso creo que la Junta de Andalucía tiene que tener mayor control sobre la utilización y las condiciones en las cuales están esas viviendas turísticas, porque ahora mismo hay muy poco control en ese aspecto. O sea, que tenga aire acondicionado y tres cosas más. Creo que la vivienda turística, afortunadamente, tampoco supone una colisión con el aspecto hotelero. Creo que eso, yo estoy muy en contacto con los hoteles precisamente porque creo que si hay que hacer alguna normativa también tenemos que ir muy de la mano con ellos y tendremos que estudiarlo. Es cierto que no es de Marbella, el tema de vivienda turística es un aspecto mundial. Por lo tanto, creo que tendremos que ir viendo cómo va evolucionando y cómo si influye de manera negativa. Yo, por ahora, algunas de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, pues no las comparto, porque creo que también es una posibilidad de muchas familias de hacer frente a algunos de esos gastos que se derivan de tener una vivienda. También es verdad que tendremos que diferenciar los grandes tenedores de vivienda de los pequeños tenedores de viviendas. O sea, no es lo mismo alguien que tiene una empresa dedicada a vivienda turística y por lo tanto tiene más de 10, por poner un dato, al que tiene su vivienda y la utiliza para poder compensar sus ingresos. Montserrat quería intervenir. Bueno, yo quería dar el toque jurídico porque por deformación profesional me ha saltado a la mente, ¿no? Así que es verdad que efectivamente lo que me comentan a mí muchos clientes y perjudicados por a lo mejor algún apartamento de uso turístico que hay en algún edificio, en alguna comunidad, es que la Junta de Andalucía no pone ni casi ningún requisito para dar, digamos, el visto bueno e inscribirlo en el registro pertinente. ¿Qué es lo que pasa? Ya se reformó la ley de propiedad horizontal y una comunidad puede adoptar el acuerdo de prohibir el uso turístico con 3/5, con una mayoría cualificada. Ya no se exige unanimidad por cuando se reforma la ley de propiedad horizontal. Incluso es más, hay jueces, veremos a ver cuando muchas sentencias lleguen al Supremo, el Supremo cómo se pronuncia, que entienden que es una limitación a la propiedad privada y han tumbado porque digamos, ese acuerdo de comunidad. No es fácil regular. Desde luego, Marbella, yo tengo el feeling de que no es como en otras ciudades como Barcelona, que tiene un problema en algunos barrios impresionante.
Madrid un poco menos que Barcelona, pero también lo tiene. Entonces, de momento nosotros, bueno, tenemos algún problema en algún edificio muy concreto que se está resolviendo ahora en los juzgados, pero bueno, sí que es verdad que habrá que, coincido con la señora alcaldesa, de que habrá que unificar normativa jurídica, digamos, por decirlo de una manera coloquial, con la normativa administrativa del Ayuntamiento y la de la Junta de Andalucía. Simplemente esa precisión jurídica. Perdonadme, ¿eh? Miguel Ángel quería decir algo y Muy acabamos. breve con respecto al parque público de vivienda. Sin duda, entendemos que el que debe aumentarse el parque público de vivienda en alquiler, en un alquiler acorde a las posibilidades económicas de la familia a las que se les otorgase. Creemos que eso sería incluso aumentar el patrimonio municipal, en el sentido de que obviamente forman parte de ese patrimonio y en él quedan para seguir haciendo labor social durante todo el periodo de vigencia. Y también, lo que también ha comentado el alcalde, es igualmente que el control con esas viviendas turísticas, un control respecto a quienes se ceden esos terrenos para hacer esa vivienda pública, porque verdaderamente se está haciendo inaccesible. Se está haciendo una vivienda pública con unos precios muy altos, cuando se están cediendo terrenos, que eso quizás es lo más caro que hay aquí, porque al fin y al cabo lo que es la construcción, por supuesto, generalmente pagamos precios más elevados aquí que en otros sitios, pero no puede repercutirse al final si lo que se pretende es que haya un parque de vivienda pública real, porque hay una imposibilidad de que alguien por 200.000 euros, va a ser imposible, con una ratio de un 35 en un banco, no van a obtener hipoteca nunca. Entonces, al final, esa finalidad que pretenden no se consigue porque no tienen capacidad económica para acceder a ella. Cambiamos ahora de tema, que seguimos siendo aquí en Marbella, San Pedro, una ciudad de sol y de playa, eso está clarísimo, y de hecho las playas son la piedra angular, por así decirlo, de la economía local, ¿no? En ese sentido, nos gustaría saber cuál es la política que se va a seguir en materia de playas y bueno, qué equipamientos se van a acometer en esas playas, que cada vez que hay un temporal pues se pierde prácticamente el litoral aquí en Marbella y la playa de San Pedro de Alcántara ni hablemos, porque esa aglutina las principales quejas del sector empresarial también de San Pedro. Las playas de Marbella, yo creo que llevamos tanto tiempo reclamando el tema de que se le dé una estabilización a la playa para que no tengamos que invertir millones, o sea, no digo de 20, 30, millones cada año para reponer lo que se lleva los temporales que vienen, que cada vez desgraciadamente son más frecuentes, que en fin, yo lo he dicho siempre, Marbella necesita y tiene un proyecto, está a la espera desde hace 4 años de un informe ambiental. A mí la verdad es que tengo que decir, y os lo digo aquí porque me dolió, que han tardado 6 meses en dar un informe ambiental para hacer un parque eólico gigantesco enfrente de Marbella. Gigantesco. Que ahí, en fin, yo como espero que haya un cambio de gobierno, ¿para qué me voy a pelear con este? Y espero que sea el siguiente, que no lo van a montar mañana mismo, porque han tardado 6 meses en dar el visto bueno a un parque eólico gigantesco. Llevamos 4 años y medio para hacer dos espigones y medio, porque es que estamos hablando de que, fijaros, los espigones de Marbella y de San Pedro, que no penséis que son cientos de millones, que están valorados en 16, algo más de 15 millones de euros. O sea, no es dinero absolutamente, teniendo como tenemos fondos europeos. El ayuntamiento ya dijo que adelantaba el dinero porque nosotros le pagamos a costas por la utilización del litoral, de los chiringuitos y demás, que no le cobramos a los chiringuitos, pero sí nos lo cobra a nosotros costas. 2,5 millones y por lo tanto entiendo que el beneficio que tiene la ciudad es innegable. O sea, mientras que no tengamos el tema de los espigones y la reposición de arena que impida que se vuelvan a llevar, o sea, la idea es unos espigones, un aporte masivo de arena y que eso haga que no tengamos que estar perdiendo el litoral. Del paseo marítimo, como yo ya lo he dicho 1000 veces, lo vuelvo a decir por si hay alguien que no sabe, que desde luego mi criterio es no echar abajo el paseo marítimo, creo que es uno de los grandes atractivos que tenemos. El otro día vimos una manifestación y una marcha para preservar nuestro litoral de manera natural y quitar los paseos marítimos. No
No, yo creo que el paseo marítimo no influye absolutamente en nada negativo, nos da muchísimo positivo y creo que para todos los negocios a nivel de, ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, justo en San Pedro, el puente de Guadaiza, para continuar, se está haciendo y se está montando ahora la pasarela de la zona de los Monteros, se está haciendo todo el área de la zona de la conexión entre Mijas a Puerto de Cabo Pino, o sea, estamos trabajando porque la idea es tener conexión por los 27 kilómetros, porque no solamente es un tema de ocio, es también un tema de conectividad. Hay mucha gente que puede desplazarse en un momento determinado a través de paseo marítimo y creo que además es una alegría el pasear ahí con el clima que tenemos en Marbella, es un atractivo y que, en fin, para mí las playas son indiscutibles. Tenemos aquí además, aparte del sector de playas, es un atractivo turístico de primer nivel y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano pues para preservarlo y para que no nos retranquen paseo marítimo y pretendan ahora no hacer un informe ambiental que yo creo que va a ser beneficioso evidentemente para toda la ciudad. ¿Alguien quiere opinar sobre esta cuestión? Sí, si me permite. No hemos tenido acceso a los informes por los que esta tipología de espigones son las adecuadas. Quizás hemos estado, por mi parte, estudiando mucho otra tipología de espigones que son los sumergidos o los arrecifes sumergidos, que ecológicamente son plenamente sostenibles, crean una nueva flora y una nueva fauna y realmente son los que contienen la marea. Nosotros pasamos ahora por la playa, por el Martinete, y vemos que hay 2 espigones allí, pero la playa se ha ido completamente. O sea, con un temporal llega un momento en que al final se come todo nuestro litoral. Quizás las mareas ahí tienen mucha más complicación para que se regeneren las playas. Tenemos esas arenas mucho más negras que hace otros años y no tenemos que decir por qué se produce esa coloración. Entonces, verdaderamente quizás sí que necesitamos ya sea un concurso internacional, nacional, un estudio realmente del impacto ambiental que al final pueden producir esos espigones, porque hay soluciones que incluso el Ministerio de Fomento está muy por la labor de que puedan ser espigones sumergidos o arrecifes sumergidos, que son los que crean esa flora y esa fauna adicional y que luego sí que contienen los áridos, que esa es otra de las problemáticas que tenemos, que está claro que estableciendo, nosotros tenemos los áridos que tenemos aquí, pues obviamente salen de las serranías que nos circundan y se han ido depositando a lo largo del tiempo precisamente por los ríos que a día de hoy es que ya no llegan. O sea, tenemos que tener un mantenimiento de esos ríos, una limpieza de esos ríos que puedan hacer que el aporte de áridos pueda mantenerse. Está claro que en el momento en que se realice la actuación que sean sumergidos, sean transitables o sea cualquier otra, la aportación va a ser importantísima porque cada año son miles los metros cúbicos de arena con el coste que ello conlleva, pero al final llega el invierno y no están. Esta pregunta va dirigida para los presidentes de las asociaciones aquí representadas. ¿En qué medida se fomenta o se ha fomentado la participación real y efectiva de sus colectivos en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y en la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal? Isabel. Bueno, pues yo recuerdo una reunión que tuvimos en el Trapiche, en San Pedro, en Guadaiza. Yo creo recordar que a PIMESPA también había compañeros que estaban allí presentes. Y sí que pudimos ver varios técnicos, pues bueno, tal y como ha dicho Ángeles, bueno, pues la zona y las parcelas que tenemos ahí en San Pedro y la que está urbana, la no urbana, rústica, etcétera, etcétera. Yo no creo recordar que estaba también. Sí, pero participación, bueno. Participación la entiendo de otra forma muy diferente. Nosotros tenemos actas del año 2018, del año 2019. Yo puedo leerle esas actas en las cuales se van a crear mesas de trabajo reales y la verdad, hay que ser sincero, pues no hemos tenido el contacto a día de hoy aquí, pero es una reunión, pero no es una participación real. Nosotros tenemos igualmente arquitectos, personas entendidas en urbanismo y en todo tipo de sectores, no solamente a PIMESPA, sino que creo que las asociaciones en sí mismas tienen mucho que aportar. Hay mucho conocimiento que si se aunase verdaderamente serían las cosas muchísimo mejor, y es que no podemos hacer nada de espalda a la ciudadanía. O sea, al fin y al cabo la ciudadanía somos los que ponemos a todos los políticos allí y somos los que a su vez necesitamos y exigimos estar presentes en todas y cada una de ellas. Desde aquí volvemos a mostrarnos nuestra plena disponibilidad
a participar, pero de forma real. Si tenemos reuniones y nos van a contar ese otro tipo de historias, que los agradecemos y esa cercanía siempre se agradece, pero participación real no hemos tenido. Yo desde aquí, bueno, les dejo a Monse y ahora después contesto. Bueno, nosotros sí, como asociación, sí que tuvimos una reunión para que se nos explicó a nosotros y un grupo de nuestros asociados se nos explicó cómo iba el plan y cómo iba todo, se nos dio toda clase de explicaciones. Nosotros lo difundimos. Otra cosa ya a lo mejor, bueno, pues lo que llegase o no llegase a los socios, si no llegó pedimos disculpas, pero sí que es verdad que tuvimos comunicación con los técnicos del ayuntamiento, con Kika Caracuel, la concejala, y con José María Morente, y esa reunión la tuvimos e intentamos difundirlo. Sí que es cierto que, y me meto quizá en un charco que no tiene nada que ver con esto, pero es que lo que sí que muchas veces echan de menos nuestros asociados es un canal directo entre el ayuntamiento y los empresarios. No sé, es quizá objeto de otro punto, de otro bloque, pero lo traigo aquí a colación al hilo de esto de la información respecto al plan general. Sería interesante establecer un canal de comunicación directo, porque coincido con Miguel Ángel en que la ciudadanía es básica, el empresariado es básico, y habría que establecer, a lo mejor existe, un canal muy directo de comunicación entre ciudadanía, empresariado y ayuntamiento. Yo creo que ha habido una grandísima participación. Y os digo cómo se ha hecho la participación. Vamos a ver, estamos hablando de dos documentos, el POU y el PEGON. El POU es donde está de manera pormenorizada cada cuestión de la densidad, de dónde van a ir los equipamientos, de cuál es la distribución y, por lo tanto, los parámetros de cada uno de los suelos de nuestro término municipal. Eso no es lo que estamos aprobando ahora. Se aprobará a final de año y, por lo tanto, cuando Marbella abre dentro de lo que es la nueva ley las sugerencias para toda la ciudadanía, muchas de esas sugerencias van referidas no a este documento. Este documento, vuelvo a decir, que lo que determina es los criterios para poder incluir en suelo rústico, cómo se puede tratar ahora con la nueva ley suelo urbano, el incremento que tenemos de suelo urbano. Antes en un suelo rústico no se podía hacer absolutamente nada, ahora sí, dependiendo, a no ser que sea un suelo rústico de especial protección, se puede hacer, y yo creo que la normativa cambia mucho. O sea, todo eso es lo que se ha estado haciendo, por supuesto, con las asociaciones empresariales. Efectivamente, se ha reunido no solamente Kika, sino también el director general de urbanismo, pero nos hemos reunido con las empresariales, nos hemos reunido con las deportivas, se han reunido con todas las asociaciones vecinales, se han reunido con todos los sectores profesionales. O sea, Marbella se compone de manera transversal, no solamente por y yo estoy encantada de estar aquí con vosotras, no solamente por la representatividad que tiene, en este caso, el sector empresarial, sino que probablemente muchos de vuestros asociados forman parte también de colectivos deportivos, culturales, de colectivos de promotores, están dentro de aquellos que seguro que por otros canales les ha llegado. O sea, lo que yo sí os pido es que cuando veáis el documento, que además se va a hacer incluso una separata para repartir de manera masiva, se están haciendo PEN para poder repartir, y os daremos a vosotros para que podáis no solamente darlo a vuestros usuarios, sino para que lo tengáis como información general. Habrá un periodo de exposición pública que va a ir mucho más allá del que marca la ley. Lo que marca la ley es 45 días, nosotros lo vamos a poner a 3 meses, para que haya una participación en este documento concreto, al igual que se ha hecho con el plan de vivienda. Nosotros, en el POU, que se está trabajando ahora y que empezaremos a trabajar, por supuesto que muchísimas de las sugerencias que nos llegaron fue precisamente, por ejemplo, en el tema vuestro, ¿no? El tema de las alturas, ¿no? Que San Pedro tenga en el casco histórico mayor densidad, mayor capacidad de crecimiento en el tema de altura. No va en este documento, porque el PEGON no recoge esa especificidad, lo recoge el POU. Y que, por supuesto, nosotros lo tenemos interiorizado, aprobado y lo llevaremos. Yo creo que a partir de ahí, en fin, la interlocución que queremos que se tenga sea total. Se ha dado a los medios de comunicación, yo creo que incluso a la oposición, se ha mantenido contactos con la oposición de manera permanente para que sean conscientes en todo momento de que hemos ido trabajando. Un documento que, por otro lado, al ser un documento vivo y donde había que meter pues muchos criterios, incluso pedir informe a otras administraciones, pues suponía que se tenía que estar avanzando y trabajando en ello. Pero creo que en el tema de la participación se ha tenido un especial cuidado para que todo el mundo lo conozca.
Sí, únicamente por incidir en ello. Está claro que la participación pública a nivel legal, aunque se amplíe igualmente, ya es una vez elaborado en eso. Nosotros lo que ponemos el acento, por ejemplo, en febrero de 2020 presentamos un documento realmente técnico con una serie de peticiones, sugerencias, de ponernos a disposición de... Claro, a día de hoy, al no tener ni siquiera respuesta a ello, aunque sea simplemente por la cortesía de decir que se ha recibido ese documento y que ya lo tomaremos en consideración o no, en eso es lo que sí tenemos que poner el acento de que participación real, que por supuesto no tenemos ni mayor ni menor importancia que otras asociaciones, sino representamos a un colectivo muy importante en San Pedro de Alcántara, preocupado por un plan general que ahora mismo tenemos, por los últimos 30 y tantos años, llevamos 37 años con un plan y vamos a ver cómo va. Seguramente no sabemos si veremos el siguiente, con lo cual estamos preocupados para ver el futuro del pueblo y de la ciudad al completo, cómo se va. Seguimos a disposición, a plena disposición, pero como decimos, queremos sentir esa participación real con los conocimientos de todos los asociados, no nuestros. Y te aseguro, Miguel Ángel, a ti, bueno, Isa, Monse, por supuesto a todos vosotros, no se trata de hacer un documento de un partido político, no tendría ningún sentido, se trata de hacer un plan general de ciudad. Y por eso queremos contar con el mayor apoyo absolutamente de todos y además con la mayor participación, pero como os decía, algunas de esas sugerencias que además pues están bien planteadas, bien estudiadas, no van referidos a este documento, será para el POU y que por supuesto esperemos que todas y cada una de ellas tengan cabida en el nuevo planeamiento de Marbella. Nos queda todavía un segundo bloque, pero vamos a hacer un poquito más breve las respuestas para agilizar este foro. La delincuencia, alcaldesa, también es algo que preocupa y mucho a los empresarios, no solo por la inseguridad ciudadana que se genera, sino también por la imagen que se traslada de Marbella y de la Costa del Sol más allá de nuestra frontera. En ese sentido, ¿cuál es la política que desarrolla el equipo de gobierno y qué limitaciones tiene? Porque entiendo que estará también todo regulado por el Gobierno de España, que entiendo el que tendrá las competencias. Claro, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos la competencia dentro de lo que es la policía local del tema de cumplimiento de normativa, el tema de seguridad, es cierto que depende de los cuerpos de fuerza de seguridad, en caso de Marbella de la Policía Nacional, pero para nosotros es que es prioritario, de ahí que nos pongamos absolutamente a disposición de la propia Policía Nacional con una buena interlocución y un buen contacto de manera permanente para hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y se hace dotando, en el caso de Marbella, dotando de medios técnicos y de medios humanos. O sea, se ha hecho la mayor oferta en el tema de policía local que nunca se ha hecho en Marbella. O sea, ahora mismo son 30 los nuevos policías, la nueva convocatoria. Hace poco, o sea, vamos a llegar en esta legislatura a 50 nuevos policías locales y algo que a mí me parece elemental y que tenemos que seguir apostando por eso, porque además ha dado muy buen resultado donde se ha implantado, que es el tema de la videovigilancia, el tema de la utilización tecnológica para evitar, prevenir y en el caso de que se cometan, pues perseguir los delitos. El tema, a mí me gustaría, y si vosotros queréis, o sea, desde aquí la invitación absoluta para que visitéis la policía local de Marbella, que yo creo que alguno de vosotros lo habéis hecho, y cómo el centro neurálgico donde todas las cámaras, es verdad que no es fácil, la aplicación y la imposición de cámaras no es fácil. Nosotros tenemos ahora mismo en Marbella varios sitios porque se tiene que autorizar, no solo por el Gobierno de España, se tiene que autorizar también por la propia Junta de Andalucía y por el Tribunal Superior de Justicia, precisamente para evitar la intromisión y para evitar que se pueda cometer ninguna falta en contra de la intimidad. Pero no os podéis imaginar lo que supone que tú en un momento determinado sepas que se ha cometido un delito en Banús con unas características que es donde, por ejemplo, están todo el tema de cámaras, ¿no? Está en Banús, están algunas zonas de San Pedro, tenemos lectores de matrículas para poder cerrar la ciudad y saber si ha habido un coche que ha cometido y tenemos la matrícula que se pueda determinar por dónde ha pasado y que podamos tener todo el control. Se tiene en el centro de Marbella, también se tiene en el puerto deportivo, en la zona de las Chapas, en la zona de la zona exterior de la Cañada. Nosotros podemos identificar desde aquí hasta... ¿qué te digo?, hasta la Plaza Antonio Banderas y conocemos perfectamente la gorra que lleva, las gafas, la marca que lleva de las gafas, o sea, es de una precisión absoluta y creo que es la única fórmula que tenemos, en este caso las ciudades, de que nos permitan, sin tener
muy complicado poder tener una presencia policial, teniendo como tenemos casi 600 urbanizaciones en todos los lugares, el que podamos tener la garantía de que en colaboración incluso con las propias urbanizaciones, Marbella pueda ser una de las ciudades más seguras. Ese es el objetivo y desde luego los recursos que vamos a poner por parte nuestra. Isabel. Sí, bueno, sabemos que nuestro municipio es muy amplio, pero mi aportación en tema de seguridad sería apoyar en horas punta, porque, bueno, los que tenéis aquí niños, que supongo que seréis casi todos, sabéis la problemática de la circulación a las horas de las 2 de la tarde, las 9 de la mañana, etcétera. Entonces, mi aportación aquí sería el apoyo a esos policías en esas horas, porque sí que no se pueden doblar. Si en ese horario son 8 municipales, están X colegios, no pueden atender otra cosa más. Entonces, para mí sería bastante importante que se estudiara esa posibilidad. Bueno, tuvimos la oportunidad de tener una reunión tanto con el nuevo comisario de la Policía Nacional e igualmente no pudo venir el jefe de la Policía Local, pero estuvo también el segundo de la Policía Local y con el delegado de Seguridad, con lo cual nos estuvieron poniendo al día de toda la implementación que se está realizando de tema de cámaras, lo cual es absolutamente fundamental para la seguridad, desde luego, no solamente de comerciantes, sino de la ciudadanía en general. Y sobre todo importante que nos establecieron esa comunicación constante que hay entre los dos colectivos, precisamente para que se pueda verdaderamente reforzar la seguridad aquí. Es que sin seguridad poco podemos vender fuera. Está claro que tenemos un ecosistema, por decirlo de alguna forma, complejo, ¿no?, a otro tipo de criminalidad que ese ya se nos escapa a los que estamos aquí muchas veces, a la propia. Entonces, como digo, tenemos basado en lo que al ciudadano le llega más, creo que es importante esa cercanía con la policía y convertirse porque eso convertiría al propio ciudadano en un colaborador mucho más activo con ellos. Abrimos ya ese segundo bloque relativo a las principales preocupaciones del sector del comercio y del sector empresarial a la hora de revitalizar sus cascos históricos, revitalizar en definitiva sus negocios. ¿Qué planes y estrategias consideran ustedes que serían necesarios desarrollar conjuntamente con el Ayuntamiento para atraer a ese ciudadano hacia sus negocios, Isabel? Yo creo que ya se ha tratado, es decir, un hándicap, el hándicap más importante que tenemos aquí en cuanto al casco histórico o el casco urbano es el tema del aparcamiento. Es decir, tú tienes una tienda o tienes un restaurante en el centro y si no hay aparcamiento o si resulta que ir a cenar a tal sitio o al otro te incrementa pues, un 10% la factura porque tienes que ponerle un aparcamiento, pues es un hándicap evidente que va a las grandes superficies. Ese yo creo que es el vital problema que te transmiten los empresarios del casco. Es que yo creo que es no sé si estáis de acuerdo con esto. Montserrat. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Isabel, es decir, es un problema venir al centro de Marbella, es un problema comprar en el centro, es un problema venir a cenar, a comer y demás, eso ya creo que ya ha quedado tratado. Yo quería añadir una cosa más en beneficio de Marbella como ciudad, que es fomentar el tema cultural para atraer más gente. Y más gente en el casco antiguo significa también más posibilidad de que el comercio se beneficie, que la restauración se beneficie. Entonces, sí que es verdad, yo personalmente hablo aquí a nivel personal, sí que veo que Marbella se va preocupando cada vez más y tiene más oferta cultural que hace unos años. Y eso es así. Lo que pasa es que yo no sé si habría que seguir incidiendo en ese tema cultural como potenciación de una ciudad y al mismo tiempo del consumo. Es mi pequeña aportación. Bueno, sin duda, estoy con ellas en las dos cuestiones que plantean. Nosotros específicamente en San Pedro, quizás una de las que puede preocupar más es la limitación de las extensiones de cualquier centro comercial que pueda de futuro abrirse. El comercio en San Pedro está muy dañado desde hace muchos años. Sufrimos obras de soterramiento, sufrimos obras en Marqués del Duero. Todo parece que pasa y se sobrevive porque el empresario pone por delante su patrimonio personal, profesional y familiar para sacar adelante
día a día las cosas, pero se ha sufrido mucho, y quizás en esto es el momento de que cuando el comercio empieza a subir, que se pueda limitar la extensión de centros comerciales a unos metros cuadrados concretos, 3.000, 4.000 metros, para que verdaderamente no se realice algún tipo de actuación que acabe definitivamente con lo que es el comercio local. Estaremos muy atentos a eso porque eso sí que nos preocupa a un nivel muy alto. Y por lo demás, pues por supuesto al comercio hay que apoyarle, al comercio hay que apoyarle en todos los sentidos. San Pedro es cierto que en los últimos años ha tenido un boom a todos los efectos, sobre todo de restauración y en todo tipo de actividad que quizás antes estaba muy latente, pero tenemos que seguir implementando. En su momento hubo un centro comercial abierto, hay que ir profundizando en el comercio online, que quizás haya que aglutinarlo con los pequeños comercios y darle las herramientas para que puedan vender sus productos de otra forma. Tenemos que seguir dinamizando y estando al lado del pequeño y mediano empresario. Alcaldesa. Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos, un trabajo absolutamente de todos, porque la diferencia entre ir a un centro comercial, que efectivamente tienes la posibilidad de aparcar, a ir a un casco histórico, es que lo que te ofrece un casco histórico es único, es una alternativa que no puedes tener en algo como es un centro comercial, ¿no? Y esa ventaja que en un momento determinado puede tener, pues, en el tema de un aparcamiento o una facilidad de tener muchas marcas, tú se la tienes que ofertar. Y aquí yo veo a muchísimos comerciantes que habéis sido capaces de, gracias a mucho esfuerzo, mucho trabajo, dotar a Marbella y a esos puntos de unas características, a Marbella y a San Pedro, únicas. Que por supuesto vamos a estar codo con codo, lo hacemos. O sea, hacemos campañas acabamos de terminar una donde los propios comercios son protagonistas de la campaña de cercanía, de promoción. No es lo que compras, es lo que te llevas a casa. O sea, intentamos revitalizar un sector que, por otro lado, o lo hacemos codo con codo, y ahí también hay una implicación del propio comercio, o si no es imposible. O sea, si tú tienes una maravilla de casco histórico en Marbella, pero el domingo está todo cerrado absolutamente, o un sábado por la tarde también, pues difícilmente después tienes la alternativa de decir vete al casco histórico. O sea, hay muchas de vosotras que yo sé que estáis ahí abriendo e intentando sacarlo, pero si no hay una unidad en torno a que de verdad hagamos únicos enclavas que son, yo creo que por su naturaleza, en fin, inigualables, por mucho que se haga, no va a ser fácil. O sea, creo que tenemos que ir de la mano, creo que tenemos, y yo voy a oír todas las recomendaciones que nos haga el sector comercial. También hay que decir un dato positivo, o sea, Marbella desde el inicio de la pandemia ahora ha incrementado el número de sus empresas abiertas en la ciudad en más de un 10%, o sea, tenemos 22.000 empresas, tenemos también un crecimiento de autónomos, estamos hablando de casi 14.000 autónomos, yo creo que también un incremento que ha hecho, bueno, que muchas personas decidan abrir su propio negocio, y creo que eso también hay que reconocérselo, en las alternativas que ahora mismo se abren y que podamos seguir siendo una ciudad pues que haya buenas perspectivas. ¿Piensan ustedes que es necesario establecer un canal de comunicación directo y si no establecer, potenciar ese canal de comunicación directo entre las empresas y el Ayuntamiento de Marbella para acceder a subvenciones, para acceder a cursos de formación? O como yo digo, ya existe, ¿la comunicación es fluida o necesitan más diálogo, Miguel Ángel, que es el que hacía referencia precisamente a esa falta de diálogo? No, diálogo no en absoluto, y además las relaciones son excelentes en todas las ocasiones que hemos tenido oportunidad de reunirnos. Estábamos hablando de participación real. Por eso, en ese sentido, el diálogo sí que ha existido. Es cierto que en el tema de las subvenciones, precisamente el otro día estuve hablando con un técnico del Ayuntamiento para ver de qué manera vamos a coordinar y hacer llegar también, porque nosotros como asociación quizás debemos implementarlo también con nuestros asociados, todo ese tipo de información. Ten en cuenta que al fin y al cabo nosotros no nos dedicamos a la asociación, sino que es el tiempo que ya no tenemos, y en ocasiones va todo mucho más, tienes muchas más ideas de las capacidades que tienes para llegar. Pero se trató justo esta semana pasada ver fórmulas para el tema de las subvenciones que nuestros asociados estarían muy interesados en tener ese canal. Montserrat, Isabel. Bueno, yo estoy de acuerdo también con Miguel Ángel y creo que la comunicación
es fantástica, no hay ningún tipo de problema. Y que sí que es cierto que, como bien dice Miguel Ángel, no somos expertos en solicitar subvenciones y cada vez que nos llega esa información desde el ayuntamiento, pues directamente se le traspasa a nuestros socios para que puedan solicitarla. Bueno, yo coincido perfectamente con lo que han dicho mis compañeros, porque además el tema subvenciones y solicitar subvenciones es un tema complicado, burocrático y difícil, ¿no? Efectivamente, coincido con Miguel Ángel que nosotros como asociación tenemos que canalizar ese tema para nuestros asociados. Y sí que es cierto, bueno, pues que ahí no, yo creo que ya existe y por lo tanto todo es mejorable, por lo tanto habrá que intentar por vuestra parte incluso mejorarlo, la comunicación con el ayuntamiento, el vivero de empresas, etcétera, etcétera, a nivel de formación para nuevos emprendedores, gente que quiera poner un negocio nuevo, gente que quiera emprender, que nos hace mucha falta en este país, emprender y en esta ciudad. Y entonces, claro, evidentemente ahí yo entorno también no mea culpa, ¿no?, sino decir, nos toca a nosotros como asociación ser el vínculo entre nuestros asociados a ese respecto y el ayuntamiento. Bueno, yo creo que la interlocución que tenemos con las tres principales asociaciones de pequeña y mediana empresa es excepcional, con las tres a nivel personal y por supuesto a nivel de todo el ayuntamiento, y creo que saben y tienen el número de teléfono de todos y cada uno de los que conformamos, somos concejales, alcaldesa, en fin, aquí el número de teléfonos está para cualquier WhatsApp en cualquier momento. Pero hay algo que tenéis que conocer, que sepáis que Marbella, no sé si serán otras ciudades, pero en Marbella abrir un negocio para el ayuntamiento se le ha puesto coste cero. Aquí no se paga nada por un traspaso, no se paga nada por una licencia de apertura de un negocio y no se paga nada por una reforma, ni en un negocio, ni en cualquier otra reforma, inferior a 10.000 euros. O sea, creo que todo eso, que hubiera supuesto un ingreso dentro del ámbito municipal, se ha querido revertir en aquellos que en un momento determinado tienen que abrir un negocio y que entendíamos que el ayuntamiento no podía cobrar más de los gastos que tiene el que quiere abrir un negocio. Así que sepan que en Marbella abrir un negocio coste cero. Para el ayuntamiento, coste muchísimo para el pobre negocio, porque es verdad que los costes que tiene cualquiera que tiene que abrir un negocio es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Sobre esa cuestión iba precisamente el último planteamiento que iba a hacer. Yo no sé si quieren añadir algo más nuestros representantes de las distintas asociaciones antes de ceder el turno de palabra a los empresarios, si alguno quiere plantear alguna pregunta a los conferenciante o los ponentes en este caso. A mí, se me ha quedado una cosa en el tintero que nos han planteado nuestros asociados. Sí. Si puede haber para los locales y negocios alguna bonificación en el IBI o algún tipo de facilidad, reducción de tasas, reducción de tasas o algo así, si está previsto algo de eso en los presupuestos. Porque claro, eso facilita mucho también el beneficio del negocio. No sé, vamos a ver, aquí todo es, yo lo entiendo perfectamente, que todo el mundo diga, vamos a ir bajando impuestos para poder tener mayor y mejor rentabilidad en unos momentos muy complicados. Y así se ha hecho cuando ha sido la pandemia. Sabéis que se ha hecho directamente para los comercios una ayuda específica para los comercios de todo nuestro término municipal. Se hace en el concepto que os estoy diciendo, o sea, se hace y supone casi 1 millón de euros que no ingresa al ayuntamiento con el tema que os digo, ¿no? Se eliminó, o sea, primero eran aproximadamente, nosotros cobrábamos entre las tasas de traspaso de comercio, apertura de negocio y demás, unos 600.000 euros que se anuló. Y en el tema de las reformas que se tenían que hacer, pues solamente en negocios será superior al medio millón. Eso es lo que el ayuntamiento aporta, o sea, deja de ingresar porque entiende que es un beneficio. Nosotros en este año son 15 millones de euros lo que hacemos dentro de bonificaciones fiscales, que muchas de ellas han ido dirigidas a familias numerosas fundamentalmente o familias más vulnerables. ¿Podemos darle una vuelta? Sí. En cuanto mejoren las condiciones económicas que tiene este ayuntamiento y a ver si tenemos que dejar de pagar la deuda heredada, a ver si podemos sacar adelante propuestas de este tipo. ¿Alguno más que quiera plantear su cuestión de cierre? Yo creo que una de las cuestiones que teníamos también pendientes, que no va a dar tiempo, es la de la viabilidad económica del ayuntamiento, y creo que eso puede ser un punto muy complicado de debatir en corto espacio de tiempo.
Pero puedes responder la pregunta a esa pregunta a la alcaldesa. Viabilidad económica del ayuntamiento. El ayuntamiento, vamos a ver, todo el mundo sabe cuál es la situación que heredamos. O sea, aquí estaba embargado hasta el cementerio, que os voy a decir. O sea, pues no se pagaba, no había ni siquiera papel higiénico en los colegios. Y desde el 2007, desgraciadamente, y a partir del 2015, que ya pensábamos que todas las reclamaciones patrimoniales de lo que aquí se hizo nos iban a pasar de largo. Bueno, pues el 2015 hubo una doctrina del propio Supremo y por lo tanto ha habido reclamaciones patrimoniales que han supuesto que tengamos que hacer frente a muchos de los que firmaron convenios, no se les autorizó y que al final ahora reclaman esas cantidades. Este ayuntamiento ha hecho y presentó para los años 24-26, que es un plan presupuestario a medio plazo. El ayuntamiento tiene absolutamente capacidad económica para seguir invirtiendo, incluso para reducir su deuda en 30 millones de euros, que ahora mismo está en torno a los 90. Y creo que además tenemos la posibilidad, ya lo veis, de seguir prestando servicios y seguir haciendo una política no de mucha alegría. Ya nos gustaría poder hacer una política de mucha alegría, pero sí, yo creo, una política responsable de contención y de buenos servicios. Hablando de viabilidad económica, muchos critican a lo mejor la plantilla sobredimensionada que tenga el Ayuntamiento de Marbella. En ese aspecto, ¿qué política va a desarrollar el consistorio? Nosotros, es que hay una cuestión que la gente tiene que entender. Cuando dice la plantilla del Ayuntamiento de Marbella está absolutamente sobredimensionada si tenemos en cuenta otra, que penséis que, por ejemplo, Málaga, por poneros un ejemplo, o Fuengirola, muchos de los servicios que presta el Ayuntamiento con recursos propios tiene una empresa privada dando ese servicio y, por lo tanto, esa parte de la plantilla no se le computa al ayuntamiento, pero el ayuntamiento está pagando ese servicio. Os pongo todo el tema de residuos, todo el tema de recogida de basura. Bueno, pues nosotros es verdad que tenemos 400 trabajadores, algo más, en el tema de RSU, pero nosotros no tenemos que pagar a ninguna empresa un 20% de beneficio industrial, ni tenemos que pagar algunas de las cuestiones que sí que tienen que pagar otros ayuntamientos, no dentro del capítulo 1, sino dentro del capítulo 2. Nosotros entendíamos que la planificación, los servicios que tiene Marbella, yo creo que el criterio que hemos mantenido es hacer una plantilla acorde con las necesidades y con el tipo de servicios que tenemos. O sea, creo que en pocas ciudades se recoge la basura durante todos los días del año, que se recogen los muebles a domicilio, que se recogen además, bueno, que se hacen en diferentes zonas, incluso para que sepáis, en Puerto Banús pasan de manera habitual, porque son zonas calientes, 8 veces al día, y creo que eso lo podemos hacer porque nosotros somos los que tenemos nuestra propia planificación. Si hubiera una plantilla o de una empresa, tal como ocurre en otros lugares, pues que sepáis que más de una huelga nos habría costado. Únicamente una cuestión, sobre todo porque ya no sé si es leyenda urbana o no. Cuando Carlos Rubio pertenecía al ayuntamiento, al parecer se solicitó un informe respecto de esa viabilidad económica, incluido el tema de personal, pero realmente al menos nunca hemos llegado, yo al menos no he llegado nunca a saber si se hizo o no se hizo, porque tuvo un coste importante, pero no sé si realmente se hizo, sobre todo porque si se hizo sería interesante el que pudiésemos acceder a él, al menos para saber a qué conclusiones. Porque realmente, si no me equivoco, hasta donde llegamos, un 70-80% del presupuesto va en personal. Luego hablas con gente, porque todo es pequeño, esto es pequeño todo, y sabes que endémico hay un 30% de baja permanente prácticamente de funcionarios. Bueno, funcionarios y no funcionarios, trabajadores del ayuntamiento. Entonces, hay una problemática que algún día habrá que debatirla, porque todos somos conscientes que hay sueldos sobredimensionados en el ayuntamiento con gente que quizás no tiene las capacidades y han llegado a ellos, como dice, hay que dejar ya el nepotismo, el enchufismo. Todos conocemos gente que ha entrado por algún conocido, por algo, tienen sueldos que no hubiesen ganado jamás en su vida en cualquier otra empresa porque las capacidades no lo tienen, y los principios de igualdad, mérito y capacidad tienen que estar siempre al frente de la administración pública. Entonces, creo que es un tema que algún día tendremos que abordar, es una problemática que quizás nadie quiere ponerle, como dice el cascabel, al gato, y algún día nos tendremos que sentar a ello.
No, no, es leyenda urbana, o sea, no es verdad absolutamente, o sea, no hay un 30% de absentismo, evidentemente, aquí en Marbella tiene además un servicio médico no solamente externo, sino también interno. Es cierto que en un momento, o sea, es que cuando llegamos en el 2007, el informe del Tribunal de Cuentas decía que o se tomaban medidas, o el ayuntamiento, sobre todo por la abultadísima deuda que nos habían dejado de más de 300 millones de Seguridad Social y Hacienda, que el ayuntamiento en el 2012 sería y estaría en quiebra. Entonces, es verdad que nosotros intentamos, del 7 al 12, intentamos por todas las maneras posibles ver qué alternativa había. Es verdad que cuando nos reunimos con el ministro de Zapatero nos dijo o un ERE o sube impuestos. Afortunadamente hubo un cambio de gobierno, afortunadamente tuvimos la posibilidad de un aplazamiento a 40 años de la deuda de esos 300 millones de euros y por lo tanto Marbella se salvó de la quiebra. Pero fue una decisión del propio gobierno central cuando gobernó, en este caso Rajoy, que entendió cómo estaba Marbella. O sea, es que nos habían dejado, imaginaros, aparte de todo embargado, 500 millones. O sea, teníamos 300 con las administraciones y 200 millones entre particulares de muchísimas empresas y los bancos. O sea, esto era para haber dicho, esto es lo que tengo, pues me voy a mi casa. O sea, no os lo podéis imaginar. Se pidió un informe técnico, es verdad lo que os estoy diciendo, o sea, por parte de Carlos Rubio incluso se planteó algunos despidos, ojo, que muchos de los despidos después los propios tribunales han dicho que se tienen que readmitir. O sea, aquí tenemos que entender que hay una legislación y que en un momento determinado la legislación española pues garantiza unos derechos a los trabajadores y eso lo sabéis absolutamente todos. Creo que se están haciendo las cosas con mucho sentido común, yo creo que con mucho criterio, se ha hecho una contención fiscal. Marbella puede decir que está avanzando, que la calidad de vida y los servicios que presta son de primera fila, por lo tanto, bueno. Vamos a cerrar aquí este foro. No sé si alguno de los asistentes quiere plantear alguna cuestión. Pedro, como cierre. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la cadena SER por hacernos partícipe de este encuentro empresarial, por supuesto a las tres asociaciones y a nuestra alcaldesa. Nuestra pregunta, lógicamente, relacionada con el sector de la automoción, pero que yo creo que nos va a afectar y nos va a preocupar a todos de una manera inminente, y es la electrificación de nuestro parque automovilístico. Ya sabéis que desde Europa ya se ha aprobado la nueva legislación que en el año 2035 no se podrán fabricar coches de combustión, con lo cual la electrificación es una realidad que tenemos que ir haciendo uso de ella y preparándonos. Desde el Ayuntamiento me gustaría saber, porque a día de hoy a nivel estatal las infraestructuras para esa electrificación no están en marcha ni preparadas, no sé qué medidas se pueden tomar. También este año, en el año 2023, ha entrado en uso la zona de restricciones por bajas emisiones. Eso es un problema que nos va a afectar a todos, fundamentalmente todas aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes, porque sus cascos históricos, sus cascos antiguos se van a ver afectados. Muchas empresas, restaurantes, empresas de mensajería, entregas, en fin, se van a ver también afectadas, y entiendo también que el ayuntamiento pues tendrá de alguna manera que acometer y ayudar a las mismas a esa adaptación. Y, por supuesto, dentro del problema de la electrificación, y ya es la última pregunta, las enlazo las tres, para acceder hoy a un vehículo eléctrico es fundamental la ayuda. Tener un plan de incentivos es importante que nos ayude. Desde el Ayuntamiento de Madrid se acaba de implantar y de mejorar notablemente, por cierto, el plan MOVE del gobierno de Sánchez. Entiendo, no sé si habría alguna oportunidad de esas buenas prácticas de otras corporaciones municipales poder implantarlas aquí en Marbella. Muchísimas gracias. Bueno, es un problemón, pero un problemón importantísimo que de pronto, bueno, no sé cómo se va a implementar, porque es verdad que ponen ya a partir de tal fecha no se van a poder construir más y tener vehículos de combustión. Claro, es muy difícil que se haga esa reconversión de todo el parque móvil de manera tan inmediata, y también para los propios ayuntamientos. Es verdad que nosotros, yo voy a decir algunas de las cuestiones que desde hace años venimos ya aportando, pero hay que hacer mucho más. En el tema, por ejemplo, de las electrogasolineras, en fin, o dotar de diferentes espacios para que se pueda haber una recarga, porque es que no existe. O sea, yo creo que no existe en todo el país, y eso que Marbella es uno de los sitios que desde hace tiempo empezó a tener puntos de recarga incluso en el propio espacio para poder hacer concesiones.
Nosotros, por ejemplo, en esta justo ahora, todo el tema de recarga, toda la obra que se tenga que hacer de recarga eléctrica, sabéis que tiene una bonificación del 90%, sabéis que en el tema del el sello del coche, ¿no? O tiene una bonificación, el tema de la zona azul, el coche eléctrico tiene una bonificación. Nosotros hemos estado incentivando el uso del coche eléctrico, pero no hay tanta, no hay tanta, esa mentalidad que solamente se ve si hay de verdad una subvención potente por parte, en primer lugar, del gobierno, que es el que tiene los fondos europeos en la mano y que al final devuelve esos fondos europeos y no se invierten como se deben de invertir. Yo creo que se queda corto el plan MOVE que tiene el gobierno. Yo espero ver qué hacen otros ayuntamientos. Verdad que el Ayuntamiento de Madrid en este caso tiene un gran problema con todo el tema de emisiones y la dificultad que tiene para el acceso de todo el centro de Madrid. Nosotros vamos a hacer, y yo espero contar con el apoyo en este caso de profesionales, como es el caso de Pedro, vamos a hacer un estudio para ver la realidad de nuestra ciudad. Yo me quedé encantada cuando en el mes de diciembre, ¿no? Preguntaron, a ver, la venta de coches, ¿cómo ha ido la venta de coches? Bueno, pues había caído de manera exponencial a nivel de España, de manera exponencial a nivel de Andalucía, y nosotros habíamos subido un 20%. O sea, una maravilla porque se ve la potencia económica que tiene nuestra ciudad. Pero claro, con este tipo de normativas o contamos con el asesoramiento, y ya te emplazo para ello, con el asesoramiento, que sepamos la realidad de nuestro parque móvil y qué medidas tenemos que tomar, o difícilmente vamos a ser capaces de llegar a la fecha límite que nos ha impuesto el Gobierno. Bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta más, alguien que quiera formular alguna cuestión. Sí, por allí. Bueno, muchas gracias a todos. Y un tema que he echado en falta cuando estáis hablando del tema del comercio es el tema de la estacionalidad en Marbella, que es un grave problema. Bueno, lo que se queja mucha gente cuando están en los comercios, pienso en el casco antiguo de Marbella, en la zona comercial de San Pedro de Alcántara, o muchas zonas comerciales que tenemos aquí sin pensar en esos centros comerciales. Y entonces es una reflexión que creo que debemos de hacer todos. Yo no soy de Marbella, pero ya llevo viviendo aquí varios años y creo que debemos de ser todos responsables en esa estacionalidad. Nosotros mismos podemos acabar con ella, porque todos los que estamos viviendo aquí, en verano tú vas al casco antiguo y está llenísimo de gente no residente, extranjeros por todos lados, y en cambio llega el invierno, yo que vivo cerca, y tú vas a la calle y no hay nadie ni por el casco antiguo, ni hacemos uso de las tiendas que tenemos cerca, ni de la restauración que tenemos. Y creo que, como ha apuntado Monse, y lo comparto mucho con ella, que también hay que tener responsabilidad de todos nosotros, los que vivimos en Marbella, para ser parte de ese crecimiento tanto empresarial como de los propios negocios. Era un apunte más bien. Un buen apunte el que ha realizado. Un gran apunte, sí. De ahí que fomentemos. Tenemos nuestra responsabilidad campaña, también. Gracias nuevamente a todos por estar aquí, gracias por organizar este foro. Aunque se ha tocado anteriormente, yo sí quiero hacer hincapié, Ángeles, tengo gente que quiere venir a trabajar a Marbella y no tienen dónde vivir. Tienen que alquilar, no están en condiciones de comprar, son gente que viene buscando oportunidades y no tienen dónde alquilar un piso. Entonces, ¿de qué manera puede el ayuntamiento incentivar a los propietarios de viviendas, que la mayoría van a la vivienda turística porque tienen mayor rentabilidad? Por supuesto, lo puedo entender, pero también de qué manera se puede apoyar a que se fomente el alquiler de larga temporada que tanta falta hace en Marbella. Así que te lo dejo ahí porque tengo mucha gente que quiere venir aquí y no pueden porque no tienen dónde vivir. Bueno, vamos a ver, aquí hay una ley de oferta y demanda. Afortunadamente, es que la demanda para gente que quiere venir a vivir a Marbella es muy alta y por lo tanto la rentabilidad de ese tipo de vivienda es alta. ¿Cuál es la mejor manera? Proporcionando mayor oferta.
Esa es la única alternativa. Si tú eres propietaria de una vivienda, sabes que la vas a alquilar en 1.500 euros, si alguien te ofrece 1.000, no la alquilas porque sabes que te llegará el que te va a pagar un alquiler mayor. O sea, es muy complicado ahora tener una oferta de un alquiler por 600, 700 euros, que sería una larga temporada, lo que en cualquier sitio bonito de Marbella podría ser. O sea, no lo encuentras. La única posibilidad es tener mayor oferta, y para tener mayor oferta es tener mayor disponibilidad de suelo. De ahí que sea tan importante los documentos y nos hayamos dado tanta prisa. Somos la primera ciudad de Andalucía que aprueba el Pegón, para que aquellos que tengan suelo y puedan desarrollarlo, pues que puedan hacerlo, y al final eso suponga, oye, que cuando tú tienes una mayor oferta y tienes 500 casas que todavía no están alquiladas, los precios bajan. Esa es la alternativa, que Marbella pueda tener mayor oferta y, por lo tanto, mayor posibilidad de desarrollo de nuevas promociones. Bueno, pues gracias a nuestros invitados por haber participado en este foro de encuentro. Miguel Ángel Jiménez de Apimespa, Isabel Carrasco de REN, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, Montserrat Pijoán de Apimen. Gracias a nuestros patrocinadores, a Somarsa, a Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales, a Autopremier, Opel y, como no, al Hotel Occidental Banús por hacerlo todo tan fácil, por dejarnos haber celebrado este foro en este lugar tan maravilloso, y, como no, a ustedes por su asistencia. Ahora les invitamos a disfrutar de un desayuno y agradecerles que hayan asistido y hayan participado de este foro. Gracias. Muchas gracias.